Bueno, y seguimos hablando de COVID-19 porque este miércoles la Organización Panamericana de la Salud informó que México ya tiene la absoluta libertad de declarar o no el fin de la pandemia, pero bueno, también alerta que pueden surgir más variantes que pongan en riesgo al país. Y bueno, tenemos en la línea telefónica de la primera emisión de MBS Noticias ahora al doctor Javier Tello, médico cirujano, ustedes lo conocen, analista en políticas de salud. Doctor, muy buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Sheila. Gracias. Pues México puede poner fin al COVID-19 ya, a la pandemia. No, definitivamente no, y perdone, nada más una cuestión, no sé, que ya sé que no eres tú, pero esta no fue el mensaje. Esa es una mala interpretación que dio la prensa del mensaje. Lo que el mensaje inicial era: México puede planear el fin de la emergencia sanitaria, no el fin de la pandemia, ni mucho menos. Entonces, como que en ese sentido de cosas es precisamente donde la gente comienza a confundirse, y qué bueno que tenemos la oportunidad de aclararlo. Cuando se refiere precisamente la OPS específicamente al fin de la emergencia, es a todas las medidas que se deberían estar tomando con una contención de la infección. Dicho sea de paso, son las medidas que nunca tuvo México realmente bien puestas. Tú recordarás, esta discusión data de hace de más de 2 años y medio sobre el gran número de pruebas que necesitábamos, hasta dónde deberíamos restringir a la población en su circulación, etcétera. Bueno, nosotros nunca tuvimos un gran número de pruebas, teníamos el famoso modelo Sentinel, etcétera, se llevaban a cabo algunas nada más, y después ya llevamos varios meses que hemos estado con bastantes libertades. Hoy tenemos el país pintado de verde en un semáforo debido a la baja contagiosidad temporal que en este momento estamos viviendo, pero ya desde hace varias semanas y meses la gente podía circular libremente, el aforo en los restaurantes era muy grande, la gente estaba cantando a todo pulmón en todos lados. Entonces, vaya, es solamente como una validación de que en este momento México sí tuviera los niveles de vacunación que debería tener y las medidas adecuadas, bueno, pues podría tener la población mucho más libertad. Esto no significa que la pandemia se haya ido, esto no significa que no haya contagios, Exacto, porque es bien importante comentar lo que decía justamente la OPS respecto a estas, pues no sé si llamarlos requisitos, pero sí puntos que deberíamos tomar en cuenta, pues, en México, en cualquier país, para decretar un posible fin, ¿no?, de la emergencia, que era, por ejemplo, el tema de la amplia cobertura de vacunación. Justo acabamos de hablar con un representante, un médico del IMSS que nos habla de esta campaña masiva. Y también, por ejemplo, el número de reducido de fallecidos, que también ya lo vemos, y también tener esta capacidad de responder como país, como con todas las instituciones de salud, a un rebrote, ¿no? Que, por ejemplo, el año pasado, justo en estas fechas, terminando vacaciones de Semana Santa, pues fue donde se dio este rebrote importante, y pues estos son elementos nada más que toman como, pues, en cuenta para declarar un fin de pandemia, ¿no? No es de que echemos campanas al vuelo y digamos, bueno, ya aunque esté el país en semáforo verde, pues ya nos relajamos. Es completamente correcto, Y mira, veamos los ejemplos que tenemos en el mundo. ¿Cómo están el día de hoy en Shanghái y en algunas zonas del sudeste asiático? ¿Sí? ¿Por qué? Porque habían relajado estas medidas. Estamos viendo el incremento de contagios que tienen en Europa, y nosotros ni por error tenemos el porcentaje de vacunación de la población que tiene Europa. Hasta ahora estamos comenzando a acelerar. Afortunadamente, son excelentes noticias las que nos dio el doctor Carlos del Seguro Social. Afortunadamente tenemos hoy la vacuna más disponible que nunca, sin restricciones, en muchos centros de salud. No hay pretexto para que la gente no vaya a aplicarse la vacuna de AstraZeneca en este momento. Qué malo que tuviera que ser, porque están a punto de caducar. Entonces siempre será mejor una vacuna en los brazos que una vacuna desperdiciada. Hay que aplicársela, ¿sí? Pero no deja de ser un problema que no tengas a los menores vacunados. Exacto. Y que apenas estemos comenzando a planear qué medidas vamos a tomar para vacunarlos. Creo que necesitamos una vacunación más extensa, y creo que todos como individuos, Sheila, debemos de acostumbrarnos a utilizar el cubrebocas como una prenda de uso común para siempre.
es una medida de cortesía. Si estamos en sitios cerrados, no ventilados, si estamos en sitios abiertos en donde nos está respirando mucha gente al mismo tiempo, como en un estadio, por ejemplo, pues yo creo que es una medida de sentido común estar protegidos, ¿no? En el transporte público, en los aviones, aunque una juez norteamericana haya dicho que lo retiraba porque el CDC no tenía autoridad para ponerlo. Hazme favor, el cubrebocas como pleito político, ¿no? Creo que debemos tomar conciencia de ello. Sí, y justo ahora que habla del cubrebocas, y también quería conocer su punto de vista, ahora que, por ejemplo, Nuevo León ya definitivamente elimina esta restricción del uso de la mascarilla en espacios públicos, obvio con ciertas pues restricciones, ¿no? Escuelas, transporte público, etcétera, pero pues ya sin esta limitante de pues de llevarlo, ¿no? Esto, ¿qué tanto podría afectar o no, o incrementar el número de contagios? Porque bueno, es el primer estado, pero seguramente empezarán a sumarse más a esta medida. La respuesta la vamos a tener nosotros como sociedad. ¿Qué tanto somos capaces de entender que estamos viviendo con un virus? Que estamos viviendo con un virus que está siempre mutando y cada mutación puede tener una mayor contagiosidad, que las vacunas, como nos acaban de decir, no previenen la enfermedad en el 100% de los casos, sino que si acaso nos ayudan a tener una enfermedad menos grave, y que nos acostumbremos a que la utilización del cubrebocas es una medida de cuidado personal y es una medida de consideración hacia quien tenemos enfrente. Yo creo que esto nos va a ayudar mucho a que disminuyamos los contagios. Y déjame ponerte un ejemplo, ¿sí? Yo le preguntaría a tu auditorio, de 2 años y medio a la fecha, la mayor parte de la gente ha tenido menos casos de resfriado común. Prácticamente en el año 2020 no tuvimos un solo caso de influenza, pues porque estábamos encerrados y porque estábamos utilizando cubrebocas, ¿sí? Es obvio que los virus se contagian de esta manera. Entonces, si nosotros entendemos eso y cambiamos nuestra mentalidad, mira, hace mucho tiempo entendimos que para no tener enfermedades diarreicas habría que tener agua potable. Y después que había que lavarse las manos continuamente antes de comer y después de ir al baño. Bueno, las medidas van avanzando y seguramente que para evitar este tipo de infecciones de virus, porque vienen otras pandemias en el futuro, y de otros virus de otro tipo. Esto no acaba aquí, es la historia natural. Bueno, de la misma manera el ser humano tiene que adaptarse para estarse protegiendo continuamente. Así es, y pues no, como todos decimos, y ya parece trillado, pero de verdad es que no es broma, sí, no hay que bajar la guardia, porque además lo que también comentaba de que todavía los niños están pendientes de vacunación. Ya se anunció que pues está revisando ahí con el mecanismo COVAX para que se nos manden las vacunas, pero pues también después empezaron a surgir estas dudas de cuál es la mejor vacuna o cuál es la más adecuada para los niños. Mira, nomás para hacer una aclaración, el mecanismo COVAX no nos va a abastecer de una sola dosis de nada. Primero, porque nuestro contrato ya terminó con ellos, y dos, porque COVAX no está distribuyendo vacunas pediátricas. Apenas van a recibir un donativo de 100 millones de vacunas, donativo y para países pobres. México no es un país pobre, no aplica así con el mecanismo COVAX. Por lo tanto, lo único que nos queda es negociar con el fabricante de la única vacuna que tiene una autorización de uso de emergencia, que es en este caso Pfizer, la vacuna de Pfizer-BioNTech, o definitivamente comenzar a buscar otras alternativas que no tienen una autorización, como lo dijo Hugo López-Gatell el martes, que seguramente va a terminar haciendo negociaciones con Cuba para que proveernos de la vacuna Abdala, aunque no tiene resultados ni pruebas clínicamente probadas a nivel internacional, pero que definitivamente va a querer ser la inversión que sí puestos a hacer. El ponerse a negociar en este momento con Pfizer, comprar más 18 millones de dosis de vacunas, les va a costar dinero y les va a costar un tiempo. Y todo por una mala planeación y habernos negado a vacunar a los menores de edad cuando debimos hacerlo. Así es, pues vamos a seguir muy pendientes, ojalá de verdad que sea lo más pronto posible, porque a pesar de que han surgido amparos y demás para vacunar a ciertos niños, ¿no? Pues ya es urgente la vacunación masiva a menores de edad, como se ha solicitado y se ha pedido, y pues vamos a seguir muy atentos a esto y por lo pronto, pues de verdad muchísimas gracias, doctor Javier Tello, médico, cirujano y analista en políticas de salud, por haber estado esta mañana con nosotros. Un gusto, Sheila, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, muy buen día.